Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en este tiempo de servir la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Voy a invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a leer en la Escritura la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Mantengan sus Biblias abiertas, aunque sea de la versión que usted tenga, y nosotros leamos la Reina Valera contemporánea, porque usted puede hacer algunas anotaciones ahí también. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9, la palabra del Señor dice así: Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Por favor, siéntense. Al leer la Escritura en este pasaje, las verdades que resaltan son dos. Que en la iglesia de Corinto había cristianos infantiles y también cristianos adultos. Sabemos que en la vida natural los seres humanos pasan por las diferentes etapas: el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez. Es lo normal. Lo anormal es cuando el ser humano se estanca en alguna de estas etapas y no crece. En la vida espiritual también es normal las etapas, desde el nacimiento a la vida eterna, desde la niñez también hasta la madurez en la vida espiritual. El asunto es que en la iglesia de Corinto, Pablo se da cuenta de que la mayoría de los hermanos que estaban en esa iglesia eran cristianos infantiles. Por eso hemos titulado la predicación Cristianos infantiles y cristianos adultos. Y es aquí donde el apóstol Pablo, con amor, con autoridad, pero de manera directa, les va a decir: uno de ustedes son bebés en Cristo. Otros de ustedes ciertamente son adultos. Pero aquí las cosas tienen que cambiar. Nadie tiene que estancarse realmente en alguna de las etapas. Veamos entonces, en primer lugar, los cristianos infantiles. ¿Cómo es que a los cristianos infantiles o infantes, esa es la palabra griega, recién nacidos, nerios es la palabra? No se usa la palabra tecnón, que es un niño más grande, ni se usa la palabra joven, ni se usa la palabra adulto, se utiliza la palabra recién nacido. Entonces, Pablo les dice: yo les tengo que hablar a ustedes como a recién nacidos. Versículo 1, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a nerios, recién nacidos, infantes. Por eso la versión King James en inglés traduce como infantes, ¿verdad? Los recién nacidos en Cristo. No les pudo hablar más que como a niños en Cristo. Y como el apóstol Pablo siempre, siendo un buen maestro de la palabra del Señor,
pone ejemplos naturales. ¿Cómo nosotros le podemos hablar a un recién nacido en la vida natural? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo podemos hablarle? Alguien de pecho. Alguien de pecho. Ajú. ¿Sí? ¿Verdad? Hola. Lindo, linda. Papá, mamá. ¿Cómo le habla a uno un niño? Así, así. Y ni aún así el niño le va a entender. Se va a reír. Le va a hacer una sonrisa o tal vez se va a poner a llorar si no le conoce. Cuando uno trata de hablarle a un niño, uno trata de ser gracioso, pero utiliza palabras monosílabas, frases cortas. Aún cuando ya no se es nerios, sino tecnón, se les tiene que hablar con frases cortas. Cuando le comenzaban a enseñar cómo hablar, y hacía planas. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Muchos de nosotros hicimos esas planas, pero a los recién nacidos no se les puede decir ni siquiera eso. Eso eran la mayoría de los creyentes en Corinto, recién nacidos en lo espiritual, pero creían que realmente ya eran más grandes. Y Pablo le dice, ustedes están débiles porque son niños. Ustedes no están en una etapa. Ustedes ya estuvieron mucho tiempo solamente lactando leche. Ya algunos debieran realmente comer alimento sólido, pero yo los vengo a encontrar que solo pueden digerir leche porque no pueden comer algo más sólido. Están incapacitados para comprender. Entonces, el ser un recién nacido espiritual, el apóstol Pablo lo equipara a ser alguien que es carnal. ¿Por qué? Porque las características en ese sentido de los niños no son niños que tienen madurez para pensar, hablar y actuar. Ya veremos algunas características más adelante. Entonces Pablo les tiene que hablar como niños. Si los cristianos son infantes y recién nacidos, así les tiene que hablar como niños. Segunda verdad del primer punto. Se les alimenta como niños. Si están en esa etapa, no puede saltarse uno a otra etapa. Las hermanas que han sido madres y los que han observado también cómo dan de comer, de lactar a los niños, cuando ya han pasado ciertos meses o al año, apenas pasan a la etapa de los purés, para comer compotas. Pero ellos todavía no estaban ni siquiera en esa etapa. Entonces les dice en el versículo 2, les di a beber leche espiritual, ¿verdad? Pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. No se les puede hablar entonces de los grandes temas de la vida espiritual. No se les puede hablar de las verdades del Espíritu de Dios más profundas, de la palabra de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la condición del hombre pecaminosa. No se le puede hablar de todo lo relacionado con la profundidad del Espíritu Santo. ¿Qué se les va a poder hablar de los eventos futuros que se llama la escatología? No se le puede hablar, porque ellos se comunican también como niños y comen como recién nacidos. No toleran comida sólida. Si la comieran, se enfermarían. Las características entonces del cristiano infante, recién nacido, nerios, es solo recibir. Y es recibir cuidado y atención. ¿Qué es lo que recibe un bebé? Atención, alimento, vestido para cubrirle, cuidado. Ellos reciben absolutamente todo, no pueden dar. Es más, los niños siempre con sus lloriqueos o con sus gracias o con el hambre que manifiestan, atraen la atención de todos. Hay que estar pendiente del niño, del recién nacido, la madre, el padre, los familiares.
En esa edad, los nerios, ¿qué hacen? Casi por todo lloran. Lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen frío, lloran cuando sienten algún malestar, se quejan, pueden sonreír también, lo hacen también sin pena y vergüenza. Por eso los que son padres en los primeros días del recién nacido no duermen, casi no duermen, es la etapa del desvelo, también de la madre y también del padre. ¿Por qué? Porque a cada rato el niño despierta, a cada rato quiere leche, a cada rato lloriquea y llora porque también se llena de gasecitos, llora, por todo llora, el nervios por todo llora. ¿Y cómo se comunican? Por quejidos, por lloriqueos y por risas. El recién nacido entonces recibe solo leche. Y Pablo les dice, les tuve que dar leche nada más. Entonces era triste la condición de los corintios, porque no podía Pablo pasar a los grandes temas que, por ejemplo, trata en la carta a los romanos. No les pudo hablar en ese momento a los corintios los temas tan profundos que el apóstol Pablo trata en la carta a los colosenses, a los efesios. Son de las doctrinas más profundas que encontramos en esas tres cartas. También hay verdades profundas en Gálatas. Y la tercera verdad que encontramos del primer punto es que como son nerios, los cristianos infantes, pues se les trata como a niños, versículos 3 y 4. Porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal, no son niños? Bueno, a los niños nerios, en lo material, hay que cuidarlos de todo. Se le pone su gorra, se le pone sus pañales, se le pone sus suéteres, se le pone sus mantas. Ellos no entienden que tienen necesidad de todo ese cuidado. Usted no le puede decir a un recién nacido, mira, va a llover, hay que sacar paraguas. ¿No entiende? Usted se lo va a decir al que ya es tecnón, es un niño más grande. A un adulto no es necesario que usted le diga, ponte suéter porque hay frío. Él se lo va a poner cuando sienta frío, el que ya es adulto. Pero al tecnón todavía se le puede decir, mira, ponte suéter. Ten cuidado al cruzar la calle. Pero al recién nacido, ¿qué se le puede decir? No va a entender nada si usted le dice, mira, ¿quieres que te cambie el pañal? No va a entender, solo va a llorar si se siente incómodo. Así que ellos no entienden absolutamente nada. Ellos no entienden esos cuidados. Usted no le puede decir al bebé, mira, por favor no te manches al comer o al beber la leche. No le puede decir eso, no te vayas a cortar. Obedece a tu madre, obedece a tu padre. Se les tiene que cuidar en todo. Se les trata también con amor, porque el apóstol Pablo, si recordamos en los primeros capítulos y versículos, hemos visto con cuánta ternura, con cuánto amor les habla a los corintios. Les hace ver cuán bendecidos han sido, cuántos dones espirituales han recibido. Pero ahora es el momento de decirles, esta es su condición. La mayoría de ustedes son nerios, son cristianos infantiles. Se les tiene que cuidar en todo, se les tiene que disciplinar también como a niños pequeños. Si bien es cierto, les vamos a dar un cuidado para el alimento, el vestido, la protección, espiritualmente hablando, también se les tiene que disciplinar. A los niños desde pequeños se les tiene que ir enseñando horarios. Pero Pablo insiste en este pasaje que solo leche pueden comer los pequeños espiritualmente hablando. Y por supuesto en lo natural así es. Están en la edad de lactancia, no pueden ni siquiera comer un dulce, ni siquiera otra golosina, es peligroso. Vamos a ver en algunos otros versículos de la palabra de Dios, que pueden anotar en su material, que el apóstol Pablo en otros pasajes también se refiere a los cristianos infantiles, a los nerios. 1 Corintios 14:20, en la Nueva Versión Internacional, dice así. Voy a leerlo aquí
en mi documento y en el momento oportuno aparece allí en la pantalla. 1 Corintios 14:20 dice así: hermanos, no sean nerios, no sean recién nacidos, no sean bebés en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En otras palabras, eso ya no es parte del texto, eso lo escribí yo. Tiene que crecer, le está diciendo Pablo, tiene que pensar y tiene que hablar. No se debe quedar en esa etapa. Veamos el otro versículo. En Efesios, el apóstol Pablo exhorta en el 4:14, para que ya no seamos nerios, recién nacidos, bebés fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Los recién nacidos pueden ser llevados a donde quiera la persona, ¿sí o no? Donde usted pone al recién nacido, ahí se queda. La madre ahí tiene que estar pendiente. Para llevarlo a otro lado, lo tiene que tomar, cargar y llevarlo a otro lado. En el sentido espiritual, son recién nacidos aquellos que no pueden moverse por su propia fuerza, ni pueden ir hacia un determinado camino, sino que los falsos maestros los toman como a recién nacidos, que los agarran y se los llevan para allá, porque son tan fluctuantes que no pueden discernir, no pueden entender. Los llevan para allá, los llevan para acá, los jalan para allá. Mucho cuidado. Si no son bien cuidados y atendidos en esa etapa, si no crecen y empieza una situación anormal en la vida, hay que hacer algo. Y Pablo le dice, ustedes tienen que tener crecimiento. No pueden quedarse en esa etapa. Al igual que lo menciona en esta carta, donde dice que no hay que ser bebés, porque estos son fluctuantes, bebés espiritualmente hablando. Veamos ahora Gálatas 4:3. En Reina Valera Contemporánea dice, así también nosotros, cuando éramos niños, nerios, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Cuando éramos niños espiritualmente, vivíamos a cuestiones de no toques, no agarres, no te vayas, siéntate bien. Es, digamos que otra etapa un poquito más avanzada, pero todavía sigue siendo como un recién nacido. Esa es la etapa cuando, digamos, está sujeto a los principios básicos del mundo. Al niño pequeño hay que estarle diciendo ese tipo de cosas, cuando ya entiende un poquito más, cuando ya discierne un poquito más, ¿verdad? No toque, malo, eso no, como las abuelitas, chis, así decían, ¿verdad? Chis decían las abuelitas, ¿verdad? No toque, pai, o algo así, lenguaje infantil, ¿verdad? Lenguaje infantil. Pablo dice, nos regíamos a cuestiones muy fundamentales cuando éramos nerios. 1 Corintios 13:11, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice, ciertamente el cristiano pasa esa etapa, pero el cristiano normal avanza y llega a una etapa donde deja de ser nerios, deja de ser tecnón y llega a ser un adulto, un cristiano maduro. Dice así, cuando yo era nerios, hablaba, que era realmente balbucear, ¿verdad? Los bebés, ¿qué dicen? Balbucean. Hablaba, pensaba y razonaba como un recién nacido. Pero cuando crecí, dice Pablo, dejé atrás las cosas del recién nacido. Y eso es lo normal. Si un creyente siempre se queja de todo, siempre anda con lloriqueos, siempre anda inconforme, siempre anda queriendo formar grupos, critica todo, pelea con todos, se incomoda por todo, es muy variable, es muy fluctuante, aunque asista regularmente a la iglesia e incluso si llega a tener algún cargo, es un creyente infantil,
un bebé, un recién nacido, un niño. Hay que tener cuidado. Está en esa etapa el recién nacido cuando acaba de comenzar a Cristo, pero no puede pasar mucho tiempo. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es que hay cristianos adultos. Y en primer lugar, el cristiano adulto, de acuerdo a este pasaje, los cristianos adultos sirven en lugar de ser servidos. Los recién nacidos y los niños hay que atenderlos, servirlos, cuidarlos, protegerlos. Pero el cristiano maduro ya da y sirve. ¿Entendemos eso? Versículo 5. Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Mire cómo el cristiano adulto conoce su posición, conoce realmente su condición y sabe que solamente son servidores de Dios, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Pero el hecho de ser solo servidores, ya dice, nosotros entendemos que lo hacemos por amor al Señor. Lo hacemos no para ganar la atención hacia nosotros. Lo hacemos no para que nos sirvan. El cristiano adulto sirve y sabe que no es superior a otro creyente. Sabe que son iguales delante del Señor. No anda peleando por nada, discutiendo por nada, ni envidiando a nadie. Dice, al final solo somos servidores. En el caso de Pablo y Apolos, y los creyentes adultos somos servidores, lo entiende. En otras palabras, el cristiano adulto sirve a las mesas, sirve el alimento espiritual, sirve en el evangelio, sirve en la enseñanza, sirve en cualquier área de la iglesia, y no solo de la iglesia, sirve también en su casa a los demás, no es servido. En el trabajo sirve, trabaja y lo hace con amor. Aquel que es un cristiano maduro sabe que es más bienaventurado dar que recibir en todo sentido. El cristiano que ha llegado a la madurez sabe que hay que amar y no esperar siempre que lo amen a uno. El cristiano maduro sabe que hay que perdonar. Él sabe que es mejor comprender al otro que lo comprendan a uno. Es mejor servir al otro que lo sirvan a uno. Es mejor sufrir la ofensa que cometerla. El cristiano maduro sabe que no debe vengarse de nadie, sino que la venganza es del Señor y el pago es del Señor. El Señor, gloria a Dios, ha hecho de Pablo y Apolos cristianos maduros. Pablo no se queja, y si alguien sufrió fue el apóstol Pablo, como lo hemos visto y lo hemos dicho. Pablo le pasa de todo, pero él no se queja. Él aprende a dar gracias a Dios en todo. En todas sus cartas, sin excepción casi, dice, den gracias a Dios en todo. Que en sus corazones abunden en acciones de gracias, dice. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Den gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Apréndanse a contentarse cualquiera que sea su situación. Estén siempre alegres. Ese es el cristiano adulto, el cristiano maduro. Contrario al cristiano bebé, ¿verdad? Siempre quejándose, siempre llorando, siempre dependiendo, siempre atrayendo la atención sobre sí, siempre queriendo cuidado y etcétera, etcétera. Aquí Pablo dice, no, los cristianos maduros servimos y entendemos nuestra posición. Sabemos que hemos sido salvos para servir, no para que nos sirvan. Reconocen que no son más importantes que otros, que son solo servidores, que no se impresionan. Oiga bien, el cristiano adulto no se impresiona por puestos ni cargos. No se le sube a la cabeza cuando le suben de privilegio. Era un cristiano así, pero ahora lo subieron aquí a un cargo espiritual. También se le subió la cabeza y el orgullo. No, al contrario, es humilde. Dice, Pablo dice, y al fin y al cabo, ¿qué es Apolos? Al fin y al cabo, ¿qué es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes somos? Servidores del Señor. Pablo decía, no, yo soy apóstol. Así, llámeme apóstol, por favor. No,
Es más, cuando usaba la palabra apóstol, casi siempre la usaba en segundo lugar. Hablaba primero de que era siervo de Jesucristo, era esclavo. Cristiano maduro. El cristiano maduro sabe que debe de servir por amor y voluntariamente. Sabe que debe de amar porque es uno de los actos más humildes que solo los cristianos maduros hacen. ¿Qué más vemos en la Escritura, en este pasaje de los cristianos adultos? Segunda verdad del segundo punto. Trabajan en lo asignado. El cristiano maduro trabaja en lo asignado de acuerdo a lo que ha recibido. El nerios, ¿qué va a trabajar? Depende de todo, de los demás. Aún el niño no puede hacer más que algunas tareas sencillas. Versículo 6. Dice, yo sembré y Apolo regó. Es decir, mi trabajo asignado es sembrar espiritualmente. Sembrar el evangelio. Y el trabajo asignado a Apolos, el privilegio es regar, es cuidar, es discipular, es pastorear. Pero yo sé, dice, que el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, no pongan la mirada en Apolos ni en Pablo. Solamente estamos trabajando en lo asignado que Dios nos ha dado. No tenemos nada de qué jactarnos. El cristiano maduro no se jacta de nada. No dice, qué bueno soy yo en esta área, estoy muy espiritual. No. El que dice así es porque es carnal, no es espiritual. Pablo conoce su llamado. Él sabía que había sido llamado a sembrar la semilla del evangelio y que Apolos regaba. Muy bien. Reconocen los cristianos adultos que son nada y que Dios es todo. Cristo es todo y nosotros somos nada. Reconocemos que toda la gloria es de Jesucristo. Nosotros no tenemos ninguna gloria de nada. Nadie puede jactarse porque ya tiene un don o un llamamiento. Eso fue una gracia, sí, por gracia, un regalo inmerecido, un favor de Dios. Y si el Señor le llama a un ministerio un poco más como de responsabilidad, un poco más visible, más humilde debe ser el cristiano maduro. Porque a veces entre más alto sube uno, más duro puede ser el somatón. Entonces, con cuidado. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. El orgullo de creer que Pablo podía ser el apóstol de apóstoles, él no se jacta de nada, más bien se gloriaba de sus debilidades, dice Pablo. Un cristiano maduro. El cristiano maduro sabe que la bendición en lo que uno está haciendo es lo que hace la diferencia. Yo puedo trabajar, yo puedo servir, pero si Dios no lo bendice, no fructifica. Amén. Esto lo dice desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Si el Señor no edifica o construye la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida, en vano vela la guardia. Si el Señor no bendice el fruto de su trabajo físico, es por demás que se levante de madrugada a trabajar, si Dios no lo bendice. Pero el que tiene la bendición de Dios, puede ser que trabaje un poco menos y llegue a descansar más, y mientras está durmiendo, el Señor lo está bendiciendo. Así dice la palabra de Dios, que Dios bendice a sus amados, a sus hijos, mientras ellos duermen. Los cristianos maduros saben que la multiplicación de la iglesia, del fruto, de los dones, del evangelio, de la extensión del reino, no es porque ellos sean buenos apóstoles, buenos maestros como Apolos. No, dependen de la bendición y la multiplicación del Señor. El Señor multiplica. Pablo dice, tengan claro, yo sencillamente sembré y Apolos sencillamente regó y el crecimiento lo dio Dios. Así que no sean niños en su manera de pensar, no sean recién nacidos, no sean nerios.
pensando que ustedes son algo muy especial, o pensando que Apolos y yo y Cefas somos muy especiales. No, sencillamente somos servidores de Dios. La tercera acción que hacen los cristianos adultos es la siguiente: reconocen que solo son colaboradores de Dios. Nada más. Versículo 8. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales ante el Señor. Son iguales. Nadie es más importante que otro. Eso sí, Dios los toma por iguales, pero va a premiar el trabajo de cada uno. Eso sí es cierto. Pero no hay que gloriarse tampoco en eso. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Después de que el cristiano es salvo, el cristiano maduro sabe que si es diligente, es buen mayordomo, es un buen siervo de Dios, servidor del Señor y de los demás, entonces el Señor lo va a recompensar. Sabe, y por gratitud y por amor y por lealtad, procura hacer siempre lo mejor, de la mejor manera, lo que el Señor le ha comendado. Porque sabe que Dios es bueno, es fiel, es misericordioso y va a recompensarnos, va a darnos premios, como lo dice su palabra. Y eso será cuando Él venga por su iglesia y establezca su reino y estemos con Él para siempre. También habrá una premiación para los cristianos. Pero realmente los cristianos maduros son los que van a recibir esos premios. Los nerios no, los recién nacidos no pueden recibir nada porque no pueden trabajar, no pueden hacer nada, están en la etapa de recibir lechita nada más. Así que los cristianos maduros reconocen que en Cristo todos los creyentes son iguales, aunque tengan distintas funciones y privilegios. Nadie hace de menos a nadie. Debemos de tratarnos iguales, como hermanos en Cristo. Somos hermanos. Debemos de saludarnos de manera igual todos. No hay que hacer acepción de personas. Saben también que recibirán premio por su labor asignada, como lo hemos explicado. Reconocen que no son dueños de la obra. Eso es importantísimo. De la obra ni de nuestra propia vida somos dueños. No somos dueños de nada. Todo nos lo ha dado el Señor y podemos disfrutarlo, pero todo le pertenece al Señor. No somos dueños de nada. A Él le pertenece todo y nos lo ha concedido todo. Por eso es que estamos felices y agradecidos. Uno está agradecido porque el Señor le ha dado una esposa. Uno está agradecido por lo que nos ha dado en el trabajo, en el servicio. Pero realmente no es nuestro, el Señor nos lo ha prestado. Donde estamos viviendo, el Señor nos lo concede para vivir en esta vida temporal. No nos pertenece, ¿verdad? Temporalmente sí, pero Dios nos lo ha dado. Le pertenece al Señor. Mi vida le pertenece al Señor. Su vida le pertenece al Señor. Ahora, el niño, no. Él cree que todo lo que tiene ahí le pertenece a Él y lo quiere para Él y para Él. Así es el recién nacido. Trae de por sí el orgullo, trae de por sí la envidia. Se manifiestan aún en los recién nacidos. Aunque sean lindos y tengan cara de angelitos y se parezcan al papá o a la mamá o a la suegra o al suegro, son lindos o medio lindos, aunque todos son lindos realmente. Pero traen esa maldad ya en su alma por el pecado original. Si usted, aplicación, Pablo le dice esto a los corintios, pero también este mensaje nos confronta a nosotros. Si usted ama a las personas, si usted les sirve en general y no se cree más importante que los demás, reconoce que todos somos iguales, que todos tenemos una función en la iglesia dirigida por Dios. No hay envidias, no hay celos, no hay pleitos. No dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No se cree más que los demás. Es un creyente adulto que ama y obedece al Señor. Pero también debemos de revisar si no hay algunas actitudes en nuestra vida. De niños en el sentido negativo. Porque en el sentido positivo, en ciertas cosas, nos debemos de comportar como niños, pero ese es otro tema. Pero en el sentido negativo,
Hay que revisar si nosotros nos quejamos por todo, queremos ser el centro de atención, no estamos conformes con nada, criticamos todo, provocamos divisiones, provocamos celos. Entonces, cuidado, porque como cristianos nos estamos comportando más como niños, más como infantiles que como adultos. Y la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la madurez de la vida cristiana. Amén. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por su palabra, por haber entendido, Señor, esta preciosa verdad, esta enseñanza. Oremos un momentito. Señor, te damos gracias por habernos amado, por habernos salvado. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos corrige, nos edifica. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, creyendo que nuestras vidas van hacia la madurez espiritual, que podemos ser adultos espiritualmente. Señor, es normal que el recién nacido necesite leche espiritual, pero no es normal que se quede en esa etapa, que pueda crecer a ser un tecnón, un niño más grande, que pueda luego crecer un poco más para ser un joven en la fe espiritual, un adulto y un hombre o una mujer maduros en la fe. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque en la madurez podemos disfrutar. En la madurez podemos entender que toda la gloria es tuya, que todo te pertenece, que por gracia y misericordia somos salvos. Podemos entender más la palabra de Dios sin enorgullecernos. Podemos comprender las doctrinas más profundas sin jactarnos. Señor, que podamos estar en la disposición de aprender más de tu palabra. Señor, la etapa de la leche pase en el justo tiempo y no nos quedemos allí. Señor, que podamos aprender más de tu palabra y obedecerla, comprenderla y obedecerla. El cristiano maduro puede comprenderla y obedecerla. El cristiano maduro puede entender las instrucciones. El cristiano maduro puede tomar la decisión de obedecerlas. El niño no. El niño todavía se le tiene que guiar de la mano, se le tiene que prohibir muchas cosas, hacer esto, hacer lo otro, no hacerlo. Señor, gracias, gracias de todo corazón. Gracias, Padre, porque mientras más se acerca tu venida, tu iglesia tiene que estar en la adultez. Tu iglesia tiene que estar en el momento oportuno, Señor, adornada, pura, sin mancha. Señor, que todos vayamos hacia ahí, que todos estemos en las etapas correctas. Y Señor, lo que por la gracia y la misericordia tenemos tantos años de estar en el Evangelio, Señor, que en esa proporción hayamos crecido, que en esa proporción podamos crecer, que los que estamos sirviendo podamos entender que solo el cristiano maduro sirve con amor, sirve desinteresadamente, lo hace voluntariamente, lo hace con alegría, no se queja, no critica, no se molesta, no se enoja. Lo hacemos por amor a ti, Señor. Y te amamos porque tú nos amaste primero, tú nos salvaste. Gracias, Señor. Que tu iglesia crezca en todas las áreas de la vida espiritual. Que también crezca en las áreas, en la vida familiar, en la vida matrimonial. También en esas etapas hay que crecer y llegar a madurar. Que pueda crecer, Señor, en su profesión, en su oficio. Que pueda crecer en todas las áreas de su vida, principalmente en el área espiritual. Que pueda ser una iglesia sólida, que pueda ser una iglesia que permanece fiel al Señor Jesucristo, que permanece fiel a la palabra, a la doctrina. Gente que no se mueve por cualquier viento de doctrina. Cristianos adultos que no van para allá ni para otro lado corriendo, oyendo novedades, sino permanecen fieles, Señor, en la iglesia local que tú les has establecido. Padre, eso es parte de la madurez también. Permanecer, consolidarse, crecer en un mismo lugar, plantarse. Sí, Señor, ser plantado allí en un lugar
y dar fruto. Gracias de todo corazón por todos los que están escuchando esta palabra, por sus familias. Padre, yo oro para que tú los bendigas a sus familias, les bendigas en todas las áreas de su vida, como hemos dicho, y que todas las bendiciones en Cristo sean reales para ellos, que no retrocedan, que no vuelvan a la etapa de la infancia, que no vuelvan a la etapa de la niñez. Esa etapa ya pasó. Ciertamente cuando éramos niños hablábamos como niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños, pero cuando llegamos a ser adultos, dejamos lo que era de niño y nos comportamos como adultos. Que podamos ser una iglesia madura, que podamos ser creyentes maduros, adultos, para honrarte a ti, para la bendición de la obra, para la extensión del reino y del evangelio. Gracias de todo corazón. Y los que tienen, Señor, un lugar de servicio en la iglesia local, que podamos permanecer siempre humildes, agradecidos, sirviendo a los demás por amor a ti, por amor a tu palabra, por amor a ellos, por amor a la iglesia, por amor a tu pueblo. Y si has traído alguna persona que todavía no es salva, todavía no conoce las verdades del evangelio esenciales, que necesita ser salvo, que necesita creer en Jesucristo para el perdón de sus pecados, que tiene que comprender que nació en pecado y aun si no hubiese cometido algún otro pecado, solo por el hecho de nacer ya se trae el pecado de Adán y ese lleva a la condenación. Pero sabemos que todos los hombres y mujeres han pecado. Tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, de una o de otra manera, están destituidos de la gloria de Dios. Que alguien que no es salvo hoy pueda comprender esa verdad, que necesita ser un pecador arrepentido y perdonado por Cristo, que necesita recibir la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, y que puede ser una nueva criatura, nacer de nuevo a partir de hoy si cree en Jesucristo. Y si alguien ha venido hoy que se ha distanciado de la comunión tuya por meses, por mucho tiempo, que hoy, Señor, con humildad haga una oración y se reconcilie contigo, que vuelva a los caminos, reconociendo que ha sido como una oveja que se extravió, una oveja perdida, pero que tú la has traído porque la amas, la perdonas y la quieres salvar para siempre. Así que tanto el que va a hacer la oración por primera vez para salvarse y el que se va a reconciliar, hagan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que somos pecadores, que hemos desobedecido tus mandamientos, que nos hemos alejado de ti, que hemos buscado más bien lo mundano, lo terrenal, pero hoy nos arrepentimos. Te pedimos perdón. Perdóname, Señor. Sálvame. Entra a mi vida. Yo creo en mi corazón, Jesucristo, que resucitaste al tercer día. Te confieso con mi boca que eres mi Señor y te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.